México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar de nuevo en este programa que vamos a dedicar a un tema muy importante que se focaliza en este caso en el Estado de México, que tiene que ver con la llamada alerta de género que se decreta para 11 municipios del Estado de México. Estamos hablando de una herramienta jurídica, de una herramienta legal que se activa después de mucho tiempo de que organizaciones pues en defensa de los derechos de las mujeres han insistido en que en el Estado de México esta alerta de género debería haberse activado desde hace rato. Hablaremos de ello con dos personas que son muy importantes en este tema. Se trata de María de la Luz Estrada. Ella forma parte de Católicas por el Derecho a Decidir. Ella es coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y te agradezco mucho, María de la Luz, que estés aquí. Muchas gracias. Bienvenida, gracias por estar aquí. Irinea Buendía es madre de Mariana Lima, con quien alguna vez conversamos y con quien hemos hablado de la historia de esta joven mujer víctima de feminicidio y cuya lucha, cuya batalla ha sido referencial y muy importante para lo que hoy está anunciándose. Gracias por estar aquí y bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. María de la Luz, ¿en qué momento estamos? Porque el anuncio que se hace es que el Sistema Nacional de Prevención, de Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres finalmente ha declarado procedente la alerta de género en estos 11 municipios del Estado de México. ¿Qué significa esto? Significa que la lucha que se ha dado, que se reconozca que este mecanismo de protección que está establecido en la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia desde el 2007, se han solicitado 11 declaratorias en varios estados del país. Es la primera que se decreta en este caso. Para nosotras es importante porque hemos luchado porque se reconozca su importancia. Esta es un mecanismo de acción urgente ante hechos que están poniendo la gravedad de la vida y la seguridad de las mujeres. Esta violencia feminicida que puede acabar como lo que llamamos un feminicidio. Hoy estamos hablando de desapariciones de mujeres jóvenes, la mayoría entre 15 y 17 años de edad, y que era muy importante. Nosotras la solicitamos en el Estado de México el 8 de diciembre del 2010. Nos llevó 5 años de una lucha judicial en la cual desde el 2012 el juez de distrito reconocía que las autoridades del sistema no habían ni leído la declaratoria, nuestra solicitud. ¿Y nuestra solicitud qué decía? Decíamos que había más de 522 casos de asesinatos de mujeres donde la forma y las maneras como estaban siendo asesinadas marcaban y plasmaban esa discriminación, esa hazaña en la forma que habían sido asesinadas, pero que no se sabía ni quién las había matado y seguían los procesos de investigación. Y pedíamos que se abrieran las carpetas para saber qué estaba impidiendo y quién estaba matando a las mujeres, porque lo que hemos visto es que esa es una cadena que va generando el patrón de impunidad. ¿A qué te refieres, María de la Luz, con las formas y maneras en que fueron asesinadas estas mujeres? Mira, aquí era la manera como las mujeres eran, había una hazaña en la fuerza física para poderlas matar, eran estranguladas, asfixiadas, descuartizadas, era lo que encontrábamos y documentamos. Y 522 casos. 522 casos. ¿En qué periodo? En 2005 a agosto del 2010. ¿Qué debemos entender, María de la Luz, por feminicidio? Mira, hoy el tipo penal de feminicidio establece razones de género que son esas que se materializan en las maneras, es la discriminación, el sometimiento que vivimos las mujeres por esta cultura discriminatoria. Se plasma en las maneras. La violencia sexual es una manera de plasmar ese sometimiento y que al final las violan y las matan. Las maneras de que unas mujeres son incomunicadas. Aquí puede el tema de la trata de mujeres, que cuando las mujeres se las llevan,
las raptan, se las llevan, después cuando quieren salir las acaban asesinando. La violencia, antecedentes de violencia doméstica, donde está la dominación, el control de la vida de las mujeres. Cuando las mujeres quieren terminar una relación, las acaba matando la pareja. Entonces son varios elementos donde lo que plasmas es la hazaña por la cual el otro quiere controlar la vida de las mujeres. Pero se había centrado solo esta violencia en la violencia doméstica, pero desvirtuaban el problema de que lo cometen desconocidos, delincuencia común, organizada, que es lo que hoy está expresando esta alerta de género en el Estado de México. Por primera vez se reconoce que es la violencia comunitaria la que está poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Irinea, el caso de Mariana Lima, su hija, pues como dije, es un caso emblemático y referencial. ¿Qué sucedió con Mariana? Pues mi hija se casa con el policía judicial, Julio César Hernández Ballinas, y vive 18 meses de violencia. Yo denuncio ese contexto de violencia el día que me avisa Julio César que mi hija se había ahorcado. Y denuncio ese contexto de violencia y nunca es tomado en cuenta. Lo único que se tomó en cuenta aquí fue la denuncia que Julio César hizo y que dijo que se suicidó. Pero yo encontré cosas que no me indicaban que era un suicidio. Mi hija no tenía, de hecho, ni siquiera planeado suicidarse, porque en 12 horas no se puede planear un suicidio. Ella salió de mi casa a las 12:30 del día, el 28 de junio, y salió con el fin de ir a levantar una denuncia de hechos, porque ella sabía que no le iban a hacer nada a su esposo, porque él así nos lo había hecho saber tanto a ella como a mí, en que decía que él era policía judicial y a él nadie le hacía nada. Entonces yo denuncio ese contexto de violencia y no es tomado en cuenta jamás. Lo único que se tomó en cuenta es lo que el señor Ballinas dijo. ¿Cómo voy a permitir yo que él diga que es suicidio si yo estoy viendo el cuerpo de mi hija golpeado? Estoy viendo claras evidencias de que el cuerpo de mi hija tenía señales de que lo habían bañado, tenía el pelo mojado todavía cuando nosotros llegamos. Estaba también como que tenía en los tobillos que la habían amarrado. Se veía claramente como si la hubieran amarrado. Entonces fueron cosas que a mí me alertaron, y sobre todo que ella se había ido a las 12:30 de mi casa para arreglar sus cosas. Ya ella tenía de hecho el plan, había hecho un plan de vida en donde Julio César Hernández Ballinas no entraba y había decidido separarse de él. Entonces ya no llegó cuando ella me dijo: voy a levantar la denuncia de hechos, regreso a mi casa a arreglar mis cosas y a las 3 de la tarde estaré comiendo aquí con ustedes. Ya no llegó. El error mío fue no haber ido a su casa para ver qué había pasado. Pero yo me quedé confiando en que a lo mejor se habían reconciliado nuevamente. Entonces a otro día yo recibo la llamada de Julio César Hernández Ballinas, en donde me dice que mi hija se había ahorcado. Me traslado al lugar y me doy cuenta de que ya había maletas hechas, ya estaba todo preparado, como que mi hija iba a dar salida de ese lugar en donde tanta violencia había sufrido. En este marco, María de la Luz, del caso de Mariana Lima, la hija de Irinea, ¿se puede revisar un caso judicial como el de usted, que se procesó de esta manera, en el marco de lo que es una alerta de género como esta? ¿Puede influir una alerta de género en procesos judiciales abiertos y o cerrados? Después de la pausa, me cuentas. Volvemos. Bueno, regresamos en esta conversación agradeciendo a Irinea, pues que comparte este crudo testimonio
que es dolorosísimo, desde luego, de lo que pasó con Mariana, su hija. En términos del procedimiento judicial, ¿en qué quedó la historia? Es decir, para el Ministerio Público, para quien enjuició el caso, ¿fue un suicidio? Pues ahorita se va a investigar. El caso está abierto. Está abierto, se va a investigar nuevamente como si hubiera sucedido ahorita, digamos. Se van a reponer esos dictámenes que estuvieron de origen viciados, viciados de origen. Esos dictámenes se tienen que hacer nuevamente. Esta procedencia de una alerta de género en 11 municipios del Estado de México puede impactar en términos prácticos en un proceso judicial como este en específico. De por sí ya el caso de Mariana Lima, por la misma sentencia ya está obligado la autoridad. ¿Ya está? Ya está obligada. Tiene que rehacer una investigación y tiene que investigar, tiene que investigar esto como un feminicidio. Sí, entonces tiene que hacer todas las diligencias. Sabemos que hay mucho material probatorio que se perdió, pero la autoridad está obligada a rehacer una investigación y llegar a la verdad de los hechos. Y por el otro lado, la alerta es lo que planteó. La alerta se pidió, se solicitó porque no se investigaban los casos, había una impunidad y una impunidad grave. De hecho, la investigación hoy que nos presentan el sistema que investigó el grupo de investigación es que efectivamente nos da la razón. El 70% de los casos en el Estado de México de los asesinatos de mujeres no se está investigando. Nosotras habíamos dicho que de los 922 asesinatos en el periodo de Enrique Peña Nieto, el 522 estaban sin investigarse y no sabíamos quién las había matado, y la propia autoridad reconocía las complicaciones de este tipo de asesinatos porque los que estaba investigando precisamente eran los de violencia doméstica. Entonces, nosotras pusimos el dedo en el tema grave de impunidad y sobre todo cuando se junta la impunidad con la discriminación, en este caso contra las mujeres, porque lo que hacen las autoridades inmediatamente es cuestionar la vida de la mujer, su conducta sexual, de ver que investiguen y lleguen a la verdad de los hechos. Se cuestiona la vida de la mujer, desacreditan a las mujeres y esto impide que realmente lleven a cabo una hipótesis de investigación, en este caso una hipótesis sobre que toda muerte violenta hoy tiene que ser investigada como un feminicidio. 11 municipios. ¿Son en esos 11 municipios donde cabe la alerta de género o se queda corto? Mira, nosotras cuando solicitamos la declaratoria, el 54% de la violencia feminicida, que eran asesinatos, todavía no hablábamos de desaparición. Esto se sumó porque no tomaron las diligencias. Nosotras se hablaba de 100 cuerpos no identificados, no sabíamos quién eran las mujeres. Creemos que había más, pero eran los que reconocía el gobierno de Peña Nieto, y un número, hablamos de 4,000 denuncias de violación en 2 años, en los cuales no habían procesados. Entonces poníamos, y se concentraban esos 10 municipios urbanizados, y para nosotras esto es importante porque establecimos que aquí había un problema y la autoridad no tomó en cuenta esta situación. El caso de Mariana, que como digo, pues es un caso referencial, ¿fue importante para que finalmente se lograra esta alerta de género? O sea, contribuyó. Es un elemento, pero contribuyó en función de que es un caso que se conoce, etcétera, y que obliga a revisar procesos judiciales que no contemplan los señalamientos de contexto feminicida, digámoslo así. Es un elemento que se sumó a varios otros al final de cuentas y que hizo que se declarara esta alerta de género. Llevamos un recurso judicial que eso obligó a que el 28 de abril del año pasado se investigara, se reconociera que había una violencia sistemática en el Estado de México y que tenían que investigar. Nos llevó más de un año esa investigación, que mínimo tiene que ser 3 meses. Se llevó más de un año, interpusimos otro recurso, pero en ese recurso no era solo un amparo por retardo injustificado, sino lo que decíamos es que las consecuencias de no decretarla era hoy la desaparición de las mujeres.
se acumulaba desde la desaparición de mujeres, el riesgo es que las estábamos encontrando asesinadas y que sí se tenía que asumir las responsabilidades de las autoridades, y esto sí lo entendió el Poder Judicial. Nosotras sabemos que el Poder Judicial estaba pidiendo información al Procurador del Estado de México para que explicara y diera información de cuántos asesinatos y cuántos de esos estaban investigando como feminicidios. Esa información no se entregó al Poder Judicial y te pusieron un recurso, lo desechó el magistrado y volvieron a poner otro recurso. En ese proceso la autoridad estaba terminando ya una investigación en donde participamos, coadyuvamos dando información, también en mesas donde fueron víctimas de mujeres desaparecidas, de feminicidios, mostrando la gravedad de impunidad, de la falta de investigación, y que hoy el tema de desaparición es una situación muy, muy grave y acaba siendo reconocida hoy. Yo creo que lo importante hoy de reconocer de esta declaratoria es que reconoce que hay una violencia sistemática y que tienen que hacer acciones urgentes. El informe habla de recomendaciones generales para todo el Estado, pero se va a enfocar sabemos que dentro de unos días van a formalizar las acciones urgentes que se requieren para el Estado de México. Nosotras hemos pedido ya, se supone que nos dijeron que aceptaban más del 99% de las acciones urgentes, que vienen medidas urgentes en zonas donde tienen que poner vigilancia inmediata, comunicar a la comunidad los modos operandi, cómo están desapareciendo las jóvenes, cuáles son esas formas, hay que informar a la comunidad. Y las medidas, hemos pedido depuración de policías, porque al final la comunidad no confía en las policías, porque muchos de ellos protegen a la propia delincuencia. También hemos pedido unas unidades, grupos de investigación, peritos en criminalística, forenses, antropólogos, que investiguen, abran carpetas de investigación, que abran las carpetas que no están investigando los casos, que por el otro lado estamos planteando búsquedas inmediatas. Ya la experiencia de Ciudad Juárez tiene el protocolo ALBA, pero el protocolo ALBA hoy está recuperando acciones urgentes en las primeras 48 horas para encontrar a las mujeres con vida y para que no se las lleven a otros lugares por la trata de mujeres, que es un tema grave en el Estado de México. El que se reconociera que hay 1.500 mujeres desaparecidas y que la mayoría es de 15 a 17 años, nos parece importante, porque es en la medida que se reconozca, y este reconocimiento lo hace las autoridades federales. Nosotras poco confiábamos en que iban a tener un informe, a lo mejor sabemos que hay vacíos en la investigación, sin embargo, en el tema de reconocer el problema de los feminicidios y que no se están investigando, y que además hoy se tiene el problema de la violencia contra las mujeres y otra información más, el Estado de México ahorita en este periodo no está entregando registros. Es decir, el gobierno de Rubiel no pudo explicar cuántas mujeres han sido asesinadas en su periodo. O sea, realmente la información la tuvieron que sacar de otras fuentes, ¿sí?, que tuvieron que buscar, y ahí reconocen que la autoridad ni siquiera datos estadísticos se pueden saber cuántas denuncias en el caso de violencia sexual, de 26,000 denuncias de violación, hay algún procesado. Solo para un dato importante, la decisión de que sea procedente la alerta de género es una decisión federal que está obligado el Estado de México a cumplir. Sí. No es una decisión del Estado de México, sino es del ámbito federal. Así es, solamente que debe aplicar el Estado de México. Sí, así es. Volvemos después de la pausa en un momento. Entramos en la parte final, regresamos hablando de esta alerta de género en el Estado de México. Volvemos. Bueno, entramos en la parte final, María de la Luz, Irinea, y bueno, nos quedan ahí varias cosas, pero para cerrar este programa, ¿con qué se despide Irinea de este programa, habida cuenta de que el caso de su hija pues vuelve a empezar en pocas palabras? Pues lo que yo digo es que seguimos en el mismo pedimento de justicia y justicia, de que no vamos a quitar el dedo del renglón y vamos a estar muy vigilantes con este grupo que nos acaban de presentar
y que finalmente nosotros lo que queremos es que sean expertos, que tengan experticia realmente en perspectiva de género, para que no pase lo mismo que pasó en la investigación pasada, de que fueron omisos, negligentes, y que finalmente la misma Suprema Corte reconoce esas omisiones, irregularidades, falencias y obstrucción a la justicia, y que es algo sumamente grave. Sin duda, pues nos vamos, María de la Luz, ¿con qué despides el programa? Que esto abre una puerta de oportunidad a que entiendan que este mecanismo es para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres. Su objetivo es corregir la política pública, hacer acciones urgentes para evitar que se sigan cometiendo feminicidios y desapariciones. Hoy nosotras vamos a formar parte del mecanismo de seguimiento, porque el primer indicador de que esto está funcionando van a ser los casos mismos que van a mostrar que se quiere revertir toda una serie de negligencias, omisiones en investigaciones y también en las medidas de seguridad que haga la autoridad, que sean eficaces para proteger la vida de las mujeres. En materia práctica, dijiste hace rato, bueno, se están aceptando el 99%, digamos, de las recomendaciones de lo que establece ahí. ¿Qué es lo que no está siendo aceptado y que no será aplicado en este proceso? El viernes nos van a notificar cuáles fueron las acciones las cuales se aceptaron. La primera que pedimos es el reconocimiento público de la gravedad de la violencia contra las mujeres. Si no reconocemos el problema, difícilmente vamos a poderlo atacar. Sentimos que ya dio un paso el sistema de reconocer, Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres, la misma comisionada para prevenir y erradicar la violencia, pero necesita pasar también que el Estado de México haga ese mismo entendimiento, y lo vamos a ver con las acciones concretas. Nosotras consideramos que el primer paso es el reconocimiento público que se tiene que hacer en las entidades que están mencionando, que son los 11 municipios donde concentran la mayor violencia contra las mujeres. Pues estaremos muy al pendiente, María de la Luz Estrada, Irinea Buendía, sobre lo que son los siguientes pasos, pero efectivamente no es poca cosa que después de que se dio todo un proceso para establecer un marco legal que permita garantizar una vida sin violencia a las mujeres, que es este gran marco legal que se aprobó en este país, bueno, ahora hay que ponerlo en práctica, y las herramientas para poner en práctica lo que la ley ya establece desde hace algunos años, pues tiene que ver precisamente con situaciones como esta. En específico, reconocer que hay un problema de enorme gravedad de desaparición y muerte de mujeres, en este caso, en esta entidad de la República, que no es el único, lamentablemente, pero es poner a prueba el andamiaje institucional y legal que un país tiene, y veremos qué pasa en el camino. Por lo pronto, a las dos, gracias por estar aquí, a usted, Irinea, por su batalla, por su lucha, que ha entrado en una fase muy importante. Esta reposición del procedimiento es un triunfo de por sí. Veremos qué hace la autoridad correspondiente para volver a hacer las diligencias necesarias sobre la muerte de su hija Mariana, pero el hecho por sí mismo es una victoria que desde luego tiene una importancia indiscutible. María de la Luz, gracias por estar aquí. Irinea, gracias por estar aquí, y seguiremos su caso. Gracias a usted. Hasta la próxima. Gracias a las dos, y a usted que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien. Hasta ahora. CNN México. Que se decreta, en este caso, para nosotras es importante porque hemos luchado porque se reconozca su importancia. Esta es un mecanismo de acción urgente ante hechos que están poniendo la gravedad de la vida y la seguridad de las mujeres. Esta violencia feminicida que puede acabar como lo que llamamos un feminicidio. Hoy estamos hablando de desapariciones de mujeres jóvenes, la mayoría entre 15 y 17 años de edad, y que era muy importante. Nosotras la solicitamos en el Estado de México el 8 de diciembre del 2010. Nos llevó 5 años de una lucha judicial en la cual desde el 2012 el juez de distrito reconocía que las autoridades del sistema no habían ni leído la declaratoria, nuestra solicitud.
Y nuestra solicitud jurídica, de una herramienta legal que se activa después de mucho tiempo de que organizaciones pues en defensa de los derechos de las mujeres han insistido en que en el Estado de México esta alerta de género debería haberse activado desde hace rato. Hablaremos de ello con dos personas que son muy importantes en este tema. Se trata de María de la Luz Estrada. Ella forma parte de Católicas por el Derecho a Decidir. Ella es coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y te agradezco mucho, María de la Luz, que estés aquí. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Irinea Buendía es madre de Mariana Lima, con quien alguna vez conversamos y con quien hemos hablado de la historia de esta joven mujer víctima de feminicidio y cuya lucha, cuya batalla ha sido referencial y muy importante para lo que hoy está anunciándose. Gracias por estar aquí y bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. María de la Luz, ¿en qué momento estamos? Porque el anuncio que se hace es que el Sistema Nacional de Prevención, de Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres finalmente ha declarado procedente la alerta de género en estos 11 municipios del Estado de México. ¿Qué significa esto? Significa que la lucha que se ha dado, que se reconozca que este mecanismo de protección que está establecido en la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia desde el 2007, se han solicitado 11 declaratorias en varios estados del país. Es la primera. Somos CNN México. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar de nuevo en este programa. Programa que vamos a dedicar a un tema muy importante que se focaliza en este caso en el Estado de México, que tiene que ver con la llamada alerta de género que se decreta para 11 municipios del Estado de México. Estamos hablando de una herramienta. ¿Tú qué decías? Decíamos que había más de 522 casos de asesinatos de mujeres donde la forma y las maneras como estaban siendo asesinadas marcaban y plasmaban esa discriminación, esa hazaña en la forma que habían sido asesinadas, pero que no se sabía ni quién las había matado y seguían los procesos de investigación. Y pedíamos que se abrieran las carpetas para saber qué estaba impidiendo y quién estaba matando a las mujeres, porque lo que hemos visto es que esa es una cadena que va generando el patrón de impunidad. ¿A qué te refieres, María de la Luz, con las formas y maneras en que fueron asesinadas estas mujeres? Mira, aquí era la manera como las mujeres eran, había una hazaña en la fuerza física para poderlas matar, eran estranguladas,